Bueno, buenas noches a todos. Hoy vamos a continuar nuestro estudio de la Carta a los Gálatas. Vamos en el capítulo 5 y hace 8 días terminamos en un fragmento que nos llevó hasta el versículo 12. Hoy vamos a abordar tres versículos, los versículos 13, 14 y 15. Y vamos a abordar un espacio tan concreto o tan reducido de esta carta, porque estos tres versículos abordan eh, un tema medular, un tema central en esta carta y en el Evangelio, y fuera de eso son la introducción a lo que viene, a cómo Pablo va a manejar este asunto del que nos habla hoy en los versículos subsiguientes. Ese asunto no es nada más y nada menos que la libertad, porque en estos tres versículos Pablo básicamente nos dice: todos los cristianos hemos sido llamados a ser libres. Y entonces resulta que al parecer, pues tenemos que entender un poco de qué se trata ese asunto de la libertad. Tenemos que entender un poco de qué se habla cuando de libertad se habla, porque si hay una palabra o un concepto que probablemente ha sido manoseado y desfigurado y mal interpretado, es ese asunto de la libertad. Si ustedes revisan en nuestros tiempos, pues oímos por todas partes gritos de liberación, gritos que abogan por libertad. Estamos en el tiempo de la liberación femenina, estamos en el tiempo en el que hombres, mujeres y hasta niños exigen más libertad para hacer lo que les plazca, más libertad exigida en nombre de los derechos personales. Y entonces estamos en una época en donde muy seguramente es importante, ya que la palabra nos dice que somos llamados a ser libres, pues hacer una pausa y repensar un poco a la luz de la palabra qué significa ser libres. Porque muy probablemente cuando a nosotros se nos habla de libertad o cuando al común de las personas les habla de libertad, es probable que la primera idea que les venga a la cabeza es poder hacer lo que nos parece bien a nuestros propios ojos. Es muy probable que esa sea una idea que no solamente venga a nuestra cabeza porque sí, sino porque también ha sido una idea que ha sido argumentada y defendida por algunas líneas filosóficas. Particularmente el concepto, por ejemplo, de libertad desde la filosofía de Sartre equivale a la arbitrariedad egocéntrica, equivale a que yo puedo hacer lo que quiera, yo puedo hacer lo que yo considere que es lo mejor para mí. Y podríamos, muy seguramente, ni siquiera entrando a la palabra, sino simplemente echándole una mirada en general a ese concepto de libertad, saber que ninguna sociedad es viable así, saber que ya hay prueba de que si todos hacemos lo que queramos, pasando por encima de los demás para ello, pues es imposible que vivamos bien en sociedad. Entonces, muy probablemente cuando la palabra nos dice estamos llamados a ser libres, no necesariamente nos está diciendo están llamados a hacer lo que les dé la gana, a hacer lo que quieran. ¿Sí? Pero claro, estamos en un tiempo de ansias de libertad. Y cuando hablamos de un tiempo de ansias de libertad, muy seguramente también tendremos que ser conscientes que los tiempos nuestros y muy seguramente los pasados son tiempos en que se ansía la libertad, porque también son tiempos caracterizados por diversas formas de esclavitud. Y uno podría hablar de que la esclavitud es todo estado en el cual una persona pierde el control a tal punto de que pierde la capacidad de tomar una decisión. Y entonces, claro, si se nos vienen asuntos muy radicales o con un matiz muy claro, si los mencionamos, podríamos decir, sí, cuando una persona tiene una adicción, pierde el control de tomar decisiones. Cuando una persona es adicta a las drogas o al alcohol o al sexo, pierde el control de tomar adicciones. Entonces, por ahí hay algunas formas de esclavitud, pero muy seguramente hay muchas otras. Vivimos inmersos en un tipo de vida en el cual es probable que el trabajo y nuestra intención de tener X estilo de vida y tener X casa y tener X vehículo haga que nos metamos en un ritmo de vida en donde muy probablemente las decisiones que tomamos no necesariamente tienen que ver con lo que queremos, no necesariamente no tiene que ser con lo mejor para nosotros, sino que terminamos tomando decisiones
en función de compararnos con los demás, en función de poseer X cosas que considero que son buenas para mi vida, pero que de pronto no necesariamente son lo mejor, decisiones en función del conseguir, en función del competir. Traigo algunos ejemplos generales porque si la palabra nos dice, están llamados a ser libres y nos lo recalca de esa manera, es porque muy probablemente nuestros estilos de vida o nuestras formas de vida, si las vivimos de manera desatenta, tienden siempre a la esclavitud, independiente de que usted esté en un grupo de alcohólicos anónimos o usted tenga una adicción por las drogas declarada, porque a veces creemos que esas son las únicas formas de esclavitud, pero en general, cuando no está aplicado este concepto en nuestra vida, cuando no entendemos que espiritualmente hemos sido llamados a ser libres, pues finalmente estamos viviendo en una u otra forma de esclavitud. Antes de esta carta, recuerden que estudiamos el Evangelio de Juan y el Evangelio de Juan dice, de cierto os digo, en su capítulo 8, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Eso como para no tener que dar más vueltas. Eso como para no tener que buscar y rebuscar más ejemplos. Todo el que comete pecado ya tiene un tipo de esclavitud. Y es importante entenderlo desde la idea no solamente de un pecado eventual, sino desde la idea de que, según la palabra, el hombre caído, es decir, el hombre después de la caída en el Edén, el hombre después de que Adán y Eva tuvieron esa caída en el Edén, es esclavo de una naturaleza, de un tipo de naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa, que esa es la naturaleza de la cual nos redime Jesús. Por eso el Evangelio, el Nuevo Testamento, dice que cuando nosotros creemos en Jesús, tenemos una nueva naturaleza, porque la naturaleza que nos viene por nuestra herencia de pecado, por nuestra herencia de género humano, es una naturaleza caída, es una naturaleza pecaminosa y es una naturaleza entonces que nos hace esclavos del pecado. Ahora, así como Juan en el capítulo 8 dice, todo el que comete pecado es esclavo del pecado, Juan en el capítulo 8 también dice, el único remedio para alcanzar la libertad verdadera. Si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Juan 8:36. De manera pues que aquí no estamos hablando de alcance su libertad financiera, no estamos hablando de la libertad en términos de poder hacer lo que a mí me plazca. Estamos hablando de una libertad muy específica porque es la libertad que solamente puede dar el Hijo. Si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Ese es el máximo manifiesto del cristianismo. El máximo manifiesto de la fe que usted y yo profesamos es que Jesús nos puede hacer libres, pero muy probablemente a veces no necesariamente entendemos libres de qué o qué significa vivir en libertad o qué significa eso de lo que nos habla el texto de hoy. Ustedes han sido llamados a ser libres. Pues precisamente ese tema que es el manifiesto máximo del cristianismo es también un tema de medular importancia en la carta a los Gálatas, la libertad en Jesucristo. Pablo ya nos ha hablado en esta carta en diferentes momentos. Entonces probablemente se acordarán por allá cuando estudiamos el capítulo 2. Pablo nos habló de la libertad que teníamos en Cristo, específicamente el versículo 4 del capítulo 2. Luego recuerden que cuando entramos al capítulo 4, Pablo trajo a colación una analogía. ¿Recuerdan cuando nos hizo una comparación entre Agar, que era la esclava, y Sara, la descendencia de Sara, que es de donde viene Israel y donde vienen los creyentes, que era una mujer libre? Desde ahí ya nos estaba hablando de la libertad. Incluso este capítulo en el que estamos ya hace 3 semanas, lo comenzamos con el versículo 1. Y si ustedes ahí tienen sus Biblias, el versículo 1 del capítulo 5 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. O algunas otras versiones dirán, para ser libres nos liberó Cristo. Como ven,
Durante toda la carta, en diferentes puntos, Pablo nos ha hablado de la libertad. No es la primera vez que nos va a hablar en este versículo que abordaremos hoy. Ya nos ha hablado de la libertad. Pero resulta que como la idea de la libertad cristiana se presta para tantas interpretaciones incorrectas, Pablo vuelve al tema. Pablo es consciente de la importancia de entender el significado verdadero de la libertad a la que él se refiere. Y entonces, en este apartado del capítulo 5, aborda esa libertad o explica exactamente qué significa esa libertad y lo hace desde dos premisas. La primera premisa la vamos a estudiar hoy, la vamos a conversar en la noche de hoy, que son estos versículos del 13 al 15. Y ahí da una explicación breve de la naturaleza de esa libertad y de los propósitos básicos de la libertad. Luego, a partir del versículo 16, Pablo empieza a explicar cómo Dios nos provee para que podamos vivir en esa libertad. Entonces, muy probablemente ya se imaginarán que en el versículo 16, que lo vamos a estudiar dentro de 8 días, nos va a hablar de la vida por el Espíritu Santo, la vida en el Espíritu Santo. El versículo 16, por ejemplo, dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. De manera pues que hoy entonces vamos a comenzar con esa breve explicación de la naturaleza y los propósitos de la libertad, y a partir de la próxima semana empezaremos a revisar cómo Dios nos ayuda para que vivamos en esa libertad a la que fuimos llamados. Sin más preámbulo, entonces voy a leer los versículos que estudiaremos la noche de hoy para que comencemos entonces a abordarlos. Gálatas capítulo 5, versículos 13 al 15. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Pablo, entonces, como ven, aborda ese asunto de la libertad y nos dice, nos da algunas premisas de la naturaleza de esa libertad y de los propósitos de para qué hemos sido llamados a vivir en libertad. Y la manera como arranca es directa. Ustedes han sido llamados a ser libres. Este no es un tema periférico. La libertad está en el corazón mismo del evangelio y de la vida cristiana. Les hablo así, hermanos, dice Pablo, porque ustedes han sido llamados a ser libres. No es algo secundario. Todos los creyentes hemos sido llamados por Dios a libertad. Hemos sido llamados. Muy probablemente usted y yo tengamos diversos llamados ministeriales. Muy probablemente en la iglesia hay algunos que han sido llamados para algunas funciones y otros han sido llamados para otras. Muy probablemente en nuestra vida hay algunos que han sido llamados para una vida de dedicación exclusiva a lo religioso y entonces tienen una vida religiosa. Y otros han sido llamados a ser padres y tienen vocaciones diferentes. Y todos muy probablemente tenemos vidas distintas y muy probablemente tenemos algunos tipos de llamamientos distintos, pero hay un llamamiento que es universal. Hay un llamamiento que es para todos los creyentes. Hay un llamamiento que no es que a unos sí y a otros no. Todos los creyentes, todos los cristianos hemos sido llamados a ser libres. Hay un llamamiento o hay un llamado a la libertad y es universal en la iglesia. Ahora, ¿a qué se refiere ese llamado? Lo primero que tenemos que entender es que usted ha sido llamado a eso. Si yo le dijera hoy, usted ha sido llamado a que sea intercesor, muy probablemente usted tiene que poner las pilas a mirar qué significa eso y a empezar a ejercer esa función.
Si muy probablemente usted siente un llamado particular de Dios hacia la predicación, pues usted tendrá que ponerse en marcha y empezar a trabajar para ello y empezar a servir desde allí. Lo pongo en esos términos porque a veces cuando nos dicen hemos sido llamados a ser libres, no es como si nos dijeran usted ha sido llamado para esta función y entonces nos ponemos en marcha. Nos dicen hemos sido llamados a ser libres y seguimos con una actitud netamente pasiva, como creyendo que ese asunto de la libertad no tiene mucho que ver con nosotros. Entonces vamos a partir de ahí, a partir de la convicción de que hemos sido llamados a ser libres, a intentar entender un poco qué significa ese asunto de la libertad. En Gálatas, en esta carta particularmente, la libertad se refiere, tiene que ver con ser libres del sometimiento de la ley. Recuerden que hay un contexto, recuerden que aquí Pablo está hablando a los Gálatas, a la iglesia de Galacia, que es una iglesia pagana, que era una iglesia de origen gentil, y que obviamente creyeron en Cristo Jesús como Señor y Salvador, y que no eran judíos, eran gentiles, y que entonces luego vinieron unos judaizantes de la iglesia cristiana de Jerusalén y les están diciendo, ustedes primero tienen que ser judíos y entonces tienen que someterse a la ley. Esa es la discusión, lo hemos hablado y repetido en numerosas ocasiones, y entonces aquí Pablo les está diciendo, cuidado, que someterse a eso es abandonar su libertad. Por eso digo que aquí en Gálatas la libertad cristiana tiene un enfoque específico, y aquí en Gálatas ese enfoque práctico está relacionado con ser libres del sometimiento a la ley que los judaizantes querían poner sobre los creyentes de la iglesia de Galacia. ¿Qué era ese sometimiento a la ley? Incluye someterse a ceremonias, a las ceremonias, a las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, incluye someterse a las tradiciones rabínicas que defendían los judaizantes, y finalmente, si uno revisa todas esas leyes ceremoniales y tradiciones rabínicas, tienen que ver con hacer cosas precisamente asociadas a quedar limpio. Entonces hay que hacer un sacrificio de un becerro, etcétera, para sacrificarlo por nuestros pecados. Cuando alguien está en estado de impureza, entonces se tiene que lavar de X manera para quedar limpio. Y resulta que cuando uno cree en Jesús, la libertad tiene todo que ver con entender algo que pareciera muy pequeño, pero que es el corazón del cristianismo. Entender que uno es aceptado por Dios por el mérito suficiente y perfecto de Cristo. Saber que uno es aceptado por Dios, no por mérito propio, que nunca será suficiente para agradarle, sino por el mérito de Cristo, que es suficiente y perfecto. Y entonces cuando se entiende eso, los rituales y ceremonias del Antiguo Testamento pasan a ser relegados, son innecesarios. Esos rituales y esas ceremonias eran actos externos y temporales y simbolizaban la obra de Cristo. Cuando en la Pascua se mataba un becerro y se pintaba con sangre el marco de la puerta para que el ángel de la muerte pasara de largo, cuando hicieron eso en la Pascua, la salida de Egipto, eso era un anticipo de lo que vendría después. Jesús es nuestro Cordero Pascual y la sangre de Jesús nos marca para que el ángel de la muerte pase de largo, porque nosotros tenemos la marca de la sangre de Cristo. Entonces los rituales y las ceremonias eran actos externos que simbolizaban una realidad que vendría después, y precisamente simbolizaban entonces una realidad que los creyentes del Antiguo Testamento nunca experimentaron de forma permanente, porque ellos sacrificaban un becerro, pero ese sacrificio caducaba. El día de mañana volvían a deslizarse, volvían a cometer pecado y tocaba volver a sacrificar otro. Iban y hacían un ritual de purificación y salían de ahí limpios, pero el día de mañana volvían a equivocarse y tenían que volver a hacer el ritual de purificación. Entonces, la limpieza total, los creyentes del Antiguo Testamento nunca la experimentaron de forma permanente.
pero por la obra de Jesús, los creyentes en Jesús, los cristianos, tenemos una experiencia de justicia completa, la justicia completa que nos fue imputada una sola vez y para siempre, porque Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y entonces, para Pablo, que los cristianos que ya hemos sido limpiados totalmente por la sangre de Cristo Jesús, nos sometamos a los rituales y a las regulaciones del Antiguo Testamento, representados particularmente aquí por la circuncisión, equivalía a volver a la esclavitud. ¿Recuerdan el capítulo 4, versículo 9? Cuando cuando Pablo les dice, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? Pablo como que dice, ustedes ya están limpios completamente. Los del Antiguo Testamento nunca lograron experimentar esa limpieza que ustedes pueden experimentar. Y ustedes que la experimentan van a volver a someterse a los rituales y regulaciones pasadas, van a volver a someterse a la circuncisión. Eso para Pablo equivale a volver a la esclavitud espiritual. Para ponerles un ejemplo, es como si alguien comete un delito y resulta que le ponen una condena, y esa condena son trabajos forzosos. Tiene que ir a una mina o tiene que ir a una obra de construcción, como pasa en algunos países, y tiene que estar allá ciertas horas al día haciendo trabajos forzosos para pagar su pena. Eso que hace ahí, pues no va a redimir lo que hizo, pero es una forma de castigo. Y es como si llegara alguien y pagara, por decir algo, hay una especie de fianza, y llegara alguien y pagara la fianza de ese condenado, totalmente paga, y fuera y le dijera, ya no tienes que seguir aquí encadenado, picando piedra, haciendo trabajos forzosos, ya pagamos tu fianza, ya puedes salir y ser libre. Y esta persona sale feliz a ser libre, va a su casa, celebra, tiene una gran cena porque es libre, se acuesta a dormir en su cama cómoda y al otro día se levanta, se baña y vuelve a la mina a hacer trabajos forzosos. Y es como si entonces esta persona que pagó la fianza lo viera allá y le dijera, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo si es que para ser libre fue que pagamos tu fianza? Para que fueras libre fue que pagamos tu fianza. Algo así, al parecer, pasa con los creyentes. Por eso es que Pablo en el primer versículo de este capítulo dice, es que para ser libres los liberó Cristo. Es como si nos estuviera diciendo, vean, ya por ustedes se pagó la fianza, ya ustedes son libres, ya ustedes fueron liberados, pero fueron liberados para ser libres. ¿Y cuándo le toca a alguien dar esa aclaración? Cuando los liberados están viviendo de una manera muy distinta a la libertad. Entonces, si aquí nos están diciendo ustedes han sido llamados a ser libres, muy seguramente es porque todavía estamos picando piedra, creyendo que picando piedra vamos a poder redimir nuestra culpa, cuando ya el único que la podía redimir ya lo hizo por nosotros. Pero, por otro lado, resulta que pareciera como que hay dos versiones distorsionadas de la realidad. Hay una versión distorsionada que es esta, del que sigue picando, el que se somete a los legalismos, se somete a esas regulaciones, creyendo que ahí va a poder pagar su propia culpa, ahí va a pagar el precio de su pecado, cuando ya Jesús lo hizo. Pero hay otra, y es creer que la libertad, como decíamos ahora al inicio, es hacer lo que uno quiera, lo que algunas personas llaman libertinaje, o como les decía ahora, lo que Sartre llama la arbitrariedad egoísta, hacer lo que yo considere que está bien y punto. Vean, en el contexto en el que fue escrito esta carta, obviamente es un contexto en donde la cultura judía era importante, aunque estamos en un territorio pagano. Galacia era pagano, recuerden que Pablo era judío.
Y los judíos creían que la ley era lo único que impedía que el pecado corriera libre por el mundo. Estos que vinieron de Jerusalén, los judaizantes, eran judíos. ¿Qué pensaban esas personas? Que la ley era lo único que impedía que el pecado se dispersara por el mundo. Claro, por lo que ahora mencionamos, tenemos una naturaleza caída por la herencia de nuestro padre Adán y entonces tenemos una inclinación natural hacia el pecado. Y entonces, según el judaísmo, la única manera de impedir que los seres humanos demos rienda suelta a eso, a esa naturaleza caída, es establecer un sistema de leyes. Y entonces, ese sistema de leyes fija límites a nuestra conducta e impone castigos severos. ¿Eso qué es lo que hace? Promueve un tipo de conducta basado en el temor. Cuando uno no hace algo o cuando uno hace algo por temor a que me van a castigar, ahí hay un tipo de conducta, hay un tipo de obediencia, pero hay un tipo de obediencia que está basada en el temor. La ley, claro que sirve. La ley, según el pensamiento judío, pues impedía que el pecado se dispersara más y corriera libre por el mundo, porque establecía límites a nuestra conducta e imponía castigos. Pero lo que estaba haciendo era promover una conducta basada en el temor. Ahora, ¿qué pasa? Que resulta que los judaizantes, los que tenían esa forma de pensar y venían de Jerusalén, consideraban que Pablo se estaba oponiendo a la ley o consideraban que Pablo le estaba diciendo a los Gálatas, ustedes ya no tienen que picar piedra. Consideraban que Pablo les estaba diciendo, ustedes no le tienen que circuncidar, ustedes ya fueron liberados por Cristo. Consideraban que lo estaba diciendo porque tenía la idea de libertad, de la arbitrariedad egoísta. Consideraban que Pablo se oponía a la ley por libertino. Y eso no solamente lo piensan los judíos, eso también lo piensan los creyentes, voy a decir creyentes inmaduros, pero no por creer que nosotros somos maduros, sino los creyentes que todavía no han madurado la idea de la gracia. Cuando uno comienza a hablar de la gracia y cuando uno empieza a conversar con alguien y le dice, es que si uno revisa el Evangelio queda muy claro que nosotros no podemos hacer nada por nuestra salvación y que ya Jesús pagó el precio total de nuestro pecado y que eso es un favor inmerecido y que eso es gracia, siempre, pocas son las excepciones, siempre la primera interpelación a esa idea es, pero entonces es muy fácil así porque ya podemos hacer lo que queramos y podemos dedicarnos a pecar y no pasa nada porque ya es por gracia. Este grupo no ha sido la excepción. Recuerdo la primera vez que nos reunimos en torno a Berit. Estábamos sentados en el comedor de la casa de Nati. Todavía el grupo no era virtual, era presencial. Y por primera vez abordamos el tema de la gracia. Y la primera interpelación fue exactamente la misma. Entonces ya nos podemos poner de lo que queramos. Esa idea de la salvación por gracia es muy rara porque entonces ya podemos hacer lo que queramos y no pasa nada porque resulta que si yo me pongo a pecar y a hacer lo que me da la gana, de eso no depende mi salvación y mi salvación depende de lo que hizo Dios. Pues resulta que los judaizantes pensaban eso mismo. Y lo traigo a colación porque precisamente estos versículos de hoy nos van a aclarar muy bien esa idea. Resulta que los judaizantes, al igual que algunos de nosotros que a veces nos da dificultad esa idea de la gracia, muy probablemente lo que no hemos madurado, lo que no nos hemos dado, de lo que no nos hemos dado cuenta, es que convertirse en cristiano, es decir, ser redimido por Jesús y ser salvado por Jesús por gracia, implica sí o sí tener una nueva naturaleza e implica sí o sí recibir el Espíritu Santo. Pablo en las cartas, en la carta, por ejemplo, a Romanos es totalmente tajante. Pablo dice, el que no tiene el Espíritu Santo no es de Cristo. Apague ahí. Si usted no tiene el Espíritu Santo, se está engañando y está creyendo que hace parte del cristianismo, pero no hace parte. El que no tiene el Espíritu Santo no es de Cristo. Todos los que creímos en algún momento en Cristo Jesús como Señor y como nuestro Salvador, dice la palabra que en ese momento
nuestra naturaleza es transformada y recibimos el Espíritu Santo. Y entonces lo que no han entendido estos judaizantes, o lo que a veces incluso se nos dificulta entender a nosotros los cristianos cuando hablamos de la gracia, es que no tenemos en cuenta que convertirnos en cristianos, ser salvados por Jesús, vuelvo y repito, implica un cambio de naturaleza e implica recibir el Espíritu Santo. Si esas cosas no se dieron, nos estamos engañando a nosotros mismos, pero no hemos sido redimidos por Cristo Jesús. Si hemos sido redimidos por Cristo Jesús, tenemos una nueva naturaleza y en nosotros habita el Espíritu Santo. Y entonces, ¿por qué menciono esto? Porque en consecuencia, la motivación para obedecer los mandatos de Dios no viene de afuera. La motivación viene de adentro. Los cristianos tenemos el privilegio de vivir bajo la guía, el control y el poder del Espíritu Santo para obedecer la voluntad de Dios. De los cristianos no hacemos lo que nos da la gana, pero los cristianos sí fuimos salvos por gracia. Y nuestra conducta no es la que nos va a dar salvación, porque nunca podríamos hacer nada suficientemente grande como para ganar nuestra salvación. La única manera de ser salvos fue el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces la salvación es por gracia. Ahora, entonces es muy fácil porque nos vamos a dedicar a bla, bla, bla. Pues resulta que es que los cristianos somos guiados por algo que tenemos dentro, y es el control y el poder del Espíritu Santo. Y eso nos lleva a obedecer la voluntad de Dios. Si ustedes ven, acabo de plantear dos extremos opuestos. Por un lado, hay una idea de libertad distorsionada, algo que no es libertad, y es la idea del legalismo, y es la que traían estos judaizantes, la idea de que yo puedo hacer algo para ganar mi salvación. Eso no es libertad. Es más, ya lo hemos estudiado en semanas anteriores. Tener la idea de que yo puedo hacer algo o que se necesita algo extra que yo haga para ser salvo, como lo que planteaban estos judaizantes que decían, usted ya creyó en Jesús, pero necesita circuncidarse para ser hijo de Abraham y poder ser salvo. La sola idea de que se necesita hacer algo extra ya equivale a negar que el sacrificio de Cristo Jesús es suficiente y perfecto. Todo lo que uno considere que tiene que hacer para complementar el sacrificio de Cristo Jesús para la salvación, eso es legalismo y eso no es libertad. Pero por otro lado hay otro extremo, y ese otro extremo es la idea de que entonces si soy libre puedo hacer lo que quiera. Si soy salvo por Jesús y entonces Jesús me hizo libre, yo puedo hacer lo que quiera. Comamos y bebamos que mañana moriremos. O recuerden la distorsión que hizo de este tema Rasputín, el monje ruso, que consideraba que aquel versículo donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia, entonces decía, dediquémonos a pecar para que la gracia sobreabunde. Si usted conscientemente se dedica al pecado, definitivamente la evidencia está mostrando que usted no está siendo guiado y controlado por el Espíritu Santo. Entonces, muy probablemente esa idea de redención que tenemos es una falacia. Entonces, ninguna de esas dos ideas es libertad. Ni el legalismo es libertad, ni la idea de hacer lo que yo quiera es libertad. Ambos están centrados en el ser humano. Ambos están centrados en mí. Con el legalismo considero que yo puedo ganar mi salvación. Con la idea de hacer lo que yo quiero, pues precisamente me estoy dando gusto a mí. Mi vida es hacer lo que el Dios ego me diga. Si ustedes ven, esas dos ideas de libertad son tremendamente atractivas. Desde la idea de la religión, nos ha encantado la religión en la que yo puedo hacer sacrificios para ganarme. Entonces yo hago cosas para ganarme el favor de Dios. Esa es la idea de religión que más nos ha gustado o que más presencia ha tenido
en la historia de la humanidad. Y por el otro lado, claro, la idea de libertad de uno poder hacer lo que quiere es muy atractiva porque entonces termina un asunto de darse placer sin medida. El libertino, pues, se satisface consigo mismo rechazando todos los códigos. Yo no tengo normas, yo no tengo que rendirle cuentas a nadie, yo me satisfago en lo que quiera, tengo un estilo de vida dictado por mis intereses, por mis deseos personales. Y por otro lado, el legalista se satisface en sí mismo y a sí mismo mediante la alimentación del ego, creer que puede hacer algo y cree que haciendo eso también está satisfaciendo a Dios. Y entonces cree que por adherirse a un código estricto de normas, tiene la justicia suficiente para salvarse. Cuando la palabra dice claramente, nosotros somos justos solo porque murió por nosotros el único justo, Jesucristo. Ambos son caminos humanos. Ambos prometen libertad, pero hacen esclavos. Cuidado, la religión legalista que le hace pensar que usted puede hacer algo para ganarse la salvación, le promete libertad, pero lo está haciendo esclavo. Y cuidado, que el estilo de vida que nos hace pensar que podemos vivir como queramos y que no hay que rendir cuentas de nada, nos promete libertad, pero nos hace esclavos. Todo el que comete pecado ya es esclavo del pecado. Y entonces, muy seguramente hay una línea diferente de libertad que es a la que se está refiriendo Pablo en esta carta. Esas dos corrientes, el legalismo y el libertinaje o la arbitrariedad egoísta, pues ninguna de las dos son libertad y por encima de ellas pasa lo que el Evangelio de Jesucristo llama libertad. Jesús es el único camino entre nosotros y Dios. Y ahí entonces hay que buscar ese concepto de libertad. Continúa el texto entonces diciéndonos, la segunda parte del versículo 13, que comienza diciendo, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Esa segunda parte de ese versículo dice, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Entonces, lo primero que hace Pablo es que, como les acabo de mencionar, los judaizantes que venían de Jerusalén, diciendo que esta gente, los gálatas, tenían que circuncidarse, estos judaizantes consideraban que Pablo se estaba oponiendo a la ley por libertino, que Pablo creía que es que uno podía hacer lo que le diera la gana. Y entonces, como respuesta de Pablo a esas acusaciones de que era un libertino, y como una advertencia a todos los creyentes, los de esa época y a nosotros, a todos los creyentes que estén en algún momento tentados a abusar de su libertad cristiana. Entonces, en respuesta a los judaizantes y en advertencia a todos los creyentes, Pablo deja claro que la libertad no es tolerar las inclinaciones humanas, que la libertad no es hacer lo que uno quiera, que la libertad no es un medio para satisfacer los deseos de la carne, sino para oponerse a ellos. No se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, dice la versión bíblica que tengo aquí en mi escritorio. Otra versión dice, pero no usen la libertad como ocasión para la carne. Ustedes han sido llamados a ser libres. Y a renglón seguido nos deja muy claro. Imagínense cómo eran las interpretaciones en esa época de libertad y las que tenemos hoy en día, que Pablo, inmediatamente después de decir, ustedes han sido llamados a ser libres, aclara, pero cuidado, no vayan a utilizar esa libertad como un medio para satisfacer los deseos de la carne. Cuidado, no utilicen esa libertad como ocasión para la carne. Y esos términos son muy interesantes, ¿sí? Esa versión que dice no utilicen la libertad como ocasión para la carne es muy interesante porque precisamente el término griego original en el que fue escrito este versículo, cuando se traduce ocasión o cuando se traduce no lo utilicen como medio, realmente el griego original ahí es la palabra aporme o aforme. Y esa palabra aforme tiene la idea
de una base central donde se originan todas las operaciones de una campaña militar. Imagínense una campaña militar y hay un escritorio en donde está el general de ese ejército y ahí en ese escritorio, ahí es donde se originan, donde se piensan las campañas, las estrategias militares, por dónde vamos a meternos, por dónde vamos a atacar. Ese centro de operaciones, eso es lo que se llama aforme. Y Pablo utiliza esa imagen. Pablo nos está diciendo, cuidado, que la libertad no sea ese centro de operaciones para planear, y ahí entonces nos dice qué es lo que planearíamos, que la libertad no se convierta en un centro de operaciones para planear cómo satisfacer la carne. Ahora, ¿qué significa la carne? Cuando aquí estamos hablando de la carne, no nos estamos refiriendo al cuerpo físico, porque, porque, porque por lo general cuando escuchamos ese término, de inmediato consideramos que ya Pablo per se se está refiriendo a asuntos sexuales, que es lo que más relacionamos con temas físicos. Pablo aquí en general se está refiriendo a la inclinación pecaminosa caída. Cuando él habla de la carne, está planteando casi que una dualidad, lo carnal y lo espiritual. Y entonces planteando esa dualidad, precisamente se refiere a la carne como aquello que suele oponerse al espíritu. Muy probablemente desorden sexual entra ahí, pero muy probablemente otros tipos de desórdenes también entran ahí. Todo lo que tenga que ver con la naturaleza caída. Entonces, cuando él habla de la carne, se refiere a aquello que se opone al espíritu, no solo lo físico. Pueden haber asuntos que relacionemos con la carne que tienen que ver con maquinaciones, tiene que ver con nuestra imaginación, tiene que ver con qué es lo que le estamos metiendo a nuestro pensamiento, tiene que ver con la ira que se acumula adentro, tiene que ver con emoción, tiene que ver con un montón de cosas que no solamente son físicas, pero que podríamos resumir que es aquello que se opone a lo espiritual. Y entonces resulta que todos sabemos que cuando creímos en Jesucristo, nos dieron una nueva naturaleza. Por eso es que Pablo a veces se refiere al viejo hombre. Han escuchado en muchas ocasiones que en las cartas paulinas aparece el término el viejo hombre. Pues resulta que es que Pablo considera que cuando tenemos una nueva naturaleza, somos nuevos. Y no solamente Pablo. Recuerden que Jesús, hablando con Nicodemo, le dice, la única manera de ser salvo es nacer de nuevo. El que no nazca de nuevo no es salvo. Se refería precisamente al nuevo nacimiento con una nueva naturaleza. Por eso Pablo habla del viejo hombre, porque nosotros fuimos hechos nuevos. Y entonces cuando aquí estamos hablando de la carne, precisamente Pablo se refiere a ese viejo hombre, cuyo deseo supremo es hacer su propia voluntad, cuyo deseo es satisfacer sus apetitos, cuya voluntad suele ser sinónimo de egoísmo, temas sexuales egoístas, ser el propio Dios, ser ególatra, ser orgulloso, ser pedante, todo eso que éramos o que somos cuando nos dejamos llevar por el viejo hombre o por la vieja mujer, pues a eso es a lo que se refiere Pablo con carne. Cuando nos creemos nuestro propio Dios, cuando creemos que estamos en el centro y los demás giran en torno a nosotros, y entonces consideramos que los demás están para complacernos y consideramos que nuestra opinión es más importante que la de los demás y nos volvemos pedantes, orgullosos o utilizamos a los demás para satisfacer nuestros propios deseos o utilizamos todo lo que tenemos a nuestro alrededor para darnos placer desmedido, drogas, adicciones, nos volvemos esclavos del dinero, todo eso y todo lo que ustedes puedan relacionar con el desorden al que nos lleva el pecado, a eso se refiere Pablo con la carne. Y entonces, ¿qué está diciendo aquí? Cuidado que la libertad no es la base de operaciones para que ustedes planeen eso. No es la base de operaciones en donde la carne tiene ocasión de hacer una gran campaña militar a favor del pecado. Cristo no nos da libertad para que hagamos lo que nos dé la gana. Perdónenme la expresión. Cristo no nos da libertad para que hagamos lo que queramos. Cristo no da libertad para que esa libertad sea utilizada como una base de operaciones para uno satisfacerse a sí mismo. Y entonces voy a planear una vida en donde yo me satisfaga a mí mismo.
sino que Cristo nos dio libertad para que podamos, por primera vez en nuestra vida, hacer lo que Dios quiere en nuestra vida, pero no por temor, sino por amor. Para eso nos liberó Cristo, no para hacer lo que queramos, sino para hacer lo que Dios quiere hacer de nuestra vida, pero no por temor. Ya lo dijimos, la ley establece unas líneas de conducta y unos castigos severos que hacen que la gente obedezca por temor. Resulta que la libertad a la que nos llamó Cristo somos salvos por gracia. Y por primera vez, al recibir el Espíritu Santo, somos guiados y somos dotados del poder divino para intentar obedecer a Dios, para desear ser la clase de persona que Dios quiere que yo sea. No por temor, sino por amor, por agradecimiento infinito, porque soy consciente de lo que hizo por mí, porque soy consciente de que nada de lo que me da lo merezco, porque soy consciente de que me trata con misericordia en vez de tratarme con la severidad que me merezco. Eso es misericordia. Cuando ustedes declaran Dios es misericordioso, ¿ustedes saben qué significa misericordia? Que Dios nos da lo que necesitamos y no lo que merecemos. Entonces, cada que ustedes utilizan el término misericordioso para referirse a Dios, están planteando la idea de que efectivamente Dios los está tratando a ustedes de una manera que no se merecen. Por lo tanto, están hablando de gracia. Y eso no tiene nada que ver con que entonces podemos hacer lo que queramos. Eso es lo que pensaban los judaizantes y eso es lo que piensan muchos cristianos cuando hablamos de gracia. Que entonces plantear la salvación por gracia implica que podemos hacer lo que queramos. Pues se les está olvidando un pedacito. Y es que al creer en Jesús, nosotros nacimos de nuevo y nos fue dado el Espíritu Santo. Y por lo tanto, estamos dotados para intentar hacer lo que Dios quiere, para desear hacer lo que Dios quiere, porque a veces obviamente cometemos errores, para que nuestro deseo sea su voluntad en nuestra vida, para intentar ser la clase de persona que Él quiere de nosotros, que Él ha soñado para nosotros, que Él ha pensado para que nosotros seamos, pero no por temor, sino por amor, porque nos encontramos con la obra que Él ya hizo por nosotros. Y entonces, pues en respuesta, el Espíritu Santo nos lleva hacia esa obediencia. Si ustedes revisan, una persona dentro de los límites de las situaciones y dentro de los límites de sus capacidades, uno podría decir, son libres para hacer lo que quieran. Si usted quiere ir y hacer esto, aquello, X, Y, Z, ir, beber de tal manera, tirarse de tal otro, usted puede hacer lo que quiera. ¿Sí? Obviamente dentro de los límites de las situaciones y capacidades. ¿Necesitan que Cristo les dé libertad para eso? No, porque es que Él no da esa clase de libertad. Si alguien puede hacer lo que le dé la gana, si alguien puede ir y darle rienda suelta a sus deseos y no necesita que Cristo le dé libertad para eso, entonces de entrada ya estamos planteando que esa no es la libertad que da Cristo. Él no da esa clase de libertad. Entonces queda muy claro que cuando nosotros hemos sido llamados a ser libres, de ninguna manera estamos hablando de hemos sido llamados a hacer lo que queramos. Por lo tanto, el concepto de salvación por gracia y el concepto de obediencia y de llevar una vida conforme a lo que Dios quiere de nosotros no son incompatibles. Es más, son totalmente armoniosos. Es más, sin el uno no hay el otro. Entonces, esa idea que tenemos de que cada que hablamos de gracia es porque hay libertinaje y porque podemos hacer lo que queramos, es porque no hemos entendido el corazón del cristianismo. Obviamente, hay algunos que bajo un manto falso de libertad cristiana creen poder hacer lo que quieran. Yo ahora les menciono un ejemplo, el monje Rasputín, que consideraba precisamente que podía dedicarse al pecado y entre más pecara, más iba a poder experimentar la gracia de Dios.
tienen un manto falso de libertad cristiana y creen que pueden hacer lo que quieran. Obviamente ahí, muy seguramente no hay nuevo nacimiento. ¿Es posible que una persona que haya nacido de nuevo, es posible que un creyente caiga en un pecado serio? Sí, claro. Nosotros somos creyentes y muy seguramente pecamos y muy seguramente en algunas ocasiones hemos caído en pecados serios. Pero una conciencia renovada por el Espíritu Santo que mora en todos los creyentes no nos permitirá quedarnos ahí por mucho tiempo. No nos permitirá disfrutar de eso por mucho tiempo. Yo hace 8 días les decía acerca de esta frase que me había taladrado en la cabeza durante mucho tiempo. Esta frase que dice, si usted nació de nuevo, muy seguramente es muy poco probable que sea capaz de pecar intencionalmente y luego dormir plácidamente. Porque claro, a veces nos equivocamos, a veces caemos en la tentación, a veces nos deslizamos, pero luego cuando estamos acostados en la cama, hay una cosa que no nos deja dormir tranquilos. ¿Y eso es qué? Que el Espíritu Santo da convicción de pecado. Y entonces por eso es que una persona renovada por gracia no puede dedicarse a hacer lo que le dé la gana, porque es que tiene algo adentro. Y eso que tiene adentro es el Espíritu Santo que renueva la conciencia y no permite que disfrutemos de eso por mucho tiempo, porque nos da convicción de pecado. Una persona que ha nacido de nuevo no va a tratar de justificar su pecado como una expresión de libertad cristiana. Eso es imitar las filosofías humanas que defienden eso hay por montones. Yo acabo de traer a colación a Sartre, pero la filosofía de la ética relativa, la filosofía de la ética circunstancial, son filosofías que tratan de justificar los errores y los pecados a partir de una expresión de libertad. La nueva naturaleza que hay en nosotros suele repeler el pecado. No quiere decir que no caigamos. Por eso es que el Padre Nuestro nos dice que todos los días tenemos que pedirle a Dios, no nos dejes caer en la tentación, porque caemos. Pero esa nueva naturaleza repele el pecado. Por eso es que a veces caemos y luego no somos capaces de dormir. Por eso es que a veces caemos y tenemos un sentimiento ahí que no nos deja tranquilos. Porque esa nueva naturaleza ama la justicia de Dios. Porque esa nueva naturaleza quiere, aunque es difícil, vivir conforme a los parámetros de Dios. Y no por temor o porque algo externo lo exija, sino porque hay algo adentro de nosotros, el Espíritu Santo. Porque hemos sido liberados por Cristo para que por primera vez experimentemos el poder de Dios en nuestro interior, que nos lleva a procurar obedecer a Dios, no por temor, sino por amor. Y entonces, defender el legalismo, defender que necesitamos algo extra para ser salvos, es negar que el sacrificio de Cristo Jesús fue suficiente. Pero defender una vida libertina en el nombre de la libertad cristiana es negar la obra de Jesús. Porque es que la obra de Jesús no solamente fue morir en la cruz del Calvario, sino a partir de ahí darnos una nueva naturaleza y hacer que el Espíritu Santo habitara en nosotros. Entonces, ambas líneas que parecen libertad son totalmente contrarias a lo que Jesús plantea, a la libertad que nos da Jesús. Jesús nos da libertad de pecado y no libertad para pecar. Y entonces ser cristiano y dar rienda suelta a las pasiones de la carne o a proveer para la carne, o como dice aquí Pablo, no utilizar la libertad como ocasión para la carne. Entonces, ser cristiano y utilizar la libertad como ocasión para la carne, o ser cristiano y dar rienda suelta a las pasiones y proveer para la carne, son antónimos. De tal manera que ese asunto de que si somos salvos por gracia y entonces podemos relajarnos, hacer lo que queramos, porque bla, 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 esas cosas esas cosas se repelen, esas cosas son antónimas. No se puede al mismo tiempo ser cristiano y utilizar la libertad como ocasión para la carne. Esas cosas no van, porque resulta que hay algo adentro de nosotros que no nos permite eso. Esas dos ideas se contradicen entre sí, se excluyen mutuamente. Ahora,
Pablo empieza entonces a darnos un poquito de claridades frente a qué es eso de la libertad o hacia dónde debemos llevar ese tema de la libertad. Y entonces la tercera parte del versículo 13 dice, más bien, sírvanse unos a otros con amor. La libertad cristiana lleva al creyente a un nivel más alto que simplemente oponerse a la carne. La libertad cristiana no es simplemente estar ahí intentando no caer, la libertad cristiana no es simplemente estar ahí repeliendo la carne, no. Además de eso, Cristo nos hace libres para que nos sirvamos unos a otros. Su libertad es una libertad muy paradójica, porque resulta que las ideas o las filosofías humanas de libertad suelen estar orientadas a mí mismo. Libertad para hacer lo que yo quiero, libertad para que los demás me complazcan, libertad para tener una vida conforme a mis deseos. Y ahí es donde empieza a ser paradójica la libertad que nos ofrece Jesús, o a la que nos lleva Jesús. Y es que la libertad cristiana está relacionada con la sumisión mutua en amor. La libertad a la que nos lleva Cristo tiene que ver con someternos mutuamente y servirnos mutuamente. Es decir, es una libertad que no está al servicio del yo, no está al servicio del yo quiero, a mí me gusta, yo deseo, no está al servicio del ego, no está al servicio del Dios yo, es al servicio de los demás. Y ya de entrada es una libertad totalmente distinta a la libertad planteada por nuestras filosofías y tradiciones humanas. Paradójica. El versículo 14 dice, en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De manera pues que toca repetirlo durante toda la noche, durante todo lo que dure el grupo, porque finalmente Pablo vuelve a ser insistente en la misma idea. La libertad cristiana no es licencia para ignorar el deseo que tiene Dios de nuestra santidad. Vuelvo y repito, suele pasar que cuando hablamos de la gracia, la gente cree que la gracia se opone a esforzarse por ser santo. La gracia se opone a la santidad. Aquí Pablo está diciendo claramente, la libertad cristiana no es una licencia para que ignoremos el deseo que Dios tiene por nuestra santidad, sino que la libertad cristiana es lo que realmente nos dota, nos da la oportunidad perfecta para cumplir ese deseo, para empezar a caminar en ese deseo, porque eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, empezar a forjar en nosotros el carácter de Cristo Jesús, que es el camino de santidad. Hay un asunto que es muy importante aclarar, y es que nosotros hemos hablado de la ley en términos ceremoniales. Siempre que hemos hablado de que no debemos someternos a las regulaciones de la ley, lo hemos hablado en términos ceremoniales. Ahora, hay una ley moral de Dios, la ley moral que está resumida en los 10 mandamientos. Esa ley moral, pues nosotros sabemos que no somos capaces de cumplirla totalmente, porque en algunos momentos mentimos, porque en algunos momentos no honramos a padre y a madre, porque en algunos momentos deseamos una mujer distinta a nuestra novia o a nuestra esposa, porque en algunos momentos deseamos los bienes ajenos. Recuerden el libro que una vez les recomendé, Escrito en Piedra. Uno se lee Escrito en Piedra para mirar en qué pecados que uno cae y termina con la plena convicción de que uno cae en todos, de que uno los incumple todos. Entonces hay una ley moral que, claro, no somos capaces de cumplirla. Por eso es que la única manera de ser salvos es a través de Cristo Jesús, porque no damos la talla en términos de la ley moral. Pero resulta que no quiere decir que la ley moral de Dios haya cambiado. Plantear que la ley no es un camino de salvación de ninguna manera implica que la ley moral ha cambiado. Hemos planteado claramente, y eso hay que enfatizarlo, lo que ha quedado abolido a partir del sacrificio de Jesús es la ley ceremonial. El sacrificio de corderos, las regulaciones de limpieza, las regulaciones ceremoniales para salir del estado de impureza, todas esas cosas quedaron abolidas, porque todas son
simplemente un anticipo de la limpieza total que solamente nos da Jesús. Pero la ley moral de Dios no cambia. La palabra es clara cuando nos habla de los atributos de Dios. Dios es inmutable. Y entonces, eso quiere decir que sus parámetros sobre lo que está correcto y lo que está incorrecto no han cambiado. Claro, el proceso a través del cual nos podemos acercar a Él ha cambiado. Eso es lo que llamamos ley ceremonial. Pero los parámetros de Dios frente a lo correcto y a lo incorrecto no cambian, porque Dios es inmutable. De tal manera que hay unas verdades éticas, morales, planteadas en la palabra, en el Antiguo Testamento. Y esas verdades éticas son idénticas a las planteadas en el Nuevo Testamento. Es más, el Nuevo Testamento las establece de manera más severa. Por ponerle solo un ejemplo, Jesús en el Evangelio dice, has escuchado que en el Antiguo Testamento fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Qué dice Jesús? Yo les digo que todo aquel que mira con deseo a una mujer ya adulteró en su corazón. ¿Qué hizo Jesús ahí? ¿Abolió la ley moral? De ninguna manera. Por el contrario, le dio una intensidad mayor. Nos dejó claro que el incumplir la ley moral de Dios no tiene solo que ver con nuestra conducta externa, sino con las intenciones de nuestro corazón. De tal manera, pues, que cuando hemos hablado de que la ley ha quedado abolida, estamos hablando de la ley ceremonial. Pero la ley moral de Dios es la misma hoy y siempre. Y las mismas verdades éticas que se plantean en el Antiguo Testamento son las mismas que están en el Nuevo Testamento. Y frente a ellas hay que tener claridades. No somos capaces de cumplirla totalmente. Y es por eso que el único camino es Jesucristo, el sacrificio de Cristo Jesús. Pero de ninguna manera, entonces, nuestra vida tiene licencia para no ceñirse con esto. No lo hacemos como requisito para ser salvos, porque si no, no podríamos ser salvos, porque todos somos conscientes que caemos. Y recuerden, el que incumple un punto de la ley se hace reo de toda la ley. Ya somos salvos solo por gracia, pero lo que hace el Espíritu Santo en nosotros es desear llevarnos hacia una vida que plantee unos parámetros de vida asociados a lo que Dios quiere en nosotros. Y esa ley moral muy seguramente nos da pistas de qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ahora, Jesús en el Evangelio planteó cuál era el principio más importante del Antiguo Testamento, hablando moralmente. Recuerden que por allá en Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, dice Jesús, depende toda la ley y los profetas. Si uno revisa, Dios siempre había llamado a su pueblo a servirle y a obedecerle por amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Cuál es el principio más importante de la ley moral? Amor a Dios. Dios siempre lo ha llamado a hacerlo por amor. El incumplimiento de la ley hizo que inicialmente, antes de que fuera revelado de manera plena el plan de salvación a través de Jesús, el cumplimiento de esa ley fuera por temor al castigo. Pero siempre hemos sido llamados precisamente a servirle, a obedecerle por amor. Ese mismo principio es repetido por Pablo. Pablo le hace eco por ahí en la carta de Romanos cuando dice, no deban nada a nadie. Lo único que deben deberse los unos a los otros es el amarse, porque el que ama al prójimo ha cumplido toda la ley, dice Pablo en Romanos. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás o cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ama no hace mal al prójimo, sino que cumple la ley que es el amor. Si ustedes ven, esto que estamos estudiando acá en el versículo 14,
simplemente está haciendo eco al Evangelio y está haciendo eco a lo que Pablo ya ha mencionado en la carta a los Romanos. Toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto es muy importante entenderlo en el contexto de lo que estamos hablando. La libertad a la que nos llama Jesús de ninguna manera nos está llevando a no procurar una vida conforme a la ley moral. Y la ley moral se resume en: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si ustedes ven, eso vuelve a ser paradójico con respecto a las ideas de libertad que tenemos. Porque normalmente la libertad es lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo deseo, todo está centrado en mí y entonces yo me amo. Ahora es: ama al otro como a ti mismo. Vuelvo y repito, el Nuevo Testamento lleva eso al nivel más intenso en términos de cumplimiento. Porque claro, amamos a los demás, pero los amamos como a nosotros mismos. Muy seguramente, si esa es la medida con la que tenemos que medirnos, tendremos que decir: hemos sido pesados, hemos sido medidos y hemos sido hallados defectuosos. ¿Por qué? Porque muy seguramente, entonces, la libertad a la que nos llama Jesús está claro que tiene todo que ver con cumplir una ley que nos es difícil y por eso es un camino de santidad progresivo. En otras palabras, lo que estoy queriendo decirles es que aunque el cristiano no está sometido a la ley como medio de salvación, procura guardar todos los elementos morales de la ley de Dios, porque eso es lo que suscita el Espíritu Santo en él. Y esos están resumidos en amar a Dios y amar a los demás. La libertad lleva a eso. Hay una hermosísima ilustración que a veces nos pasa desapercibido cuando leemos el Antiguo Testamento. Está en Éxodo 21. Yo les invito a que lo lean con detenimiento. Pero entre los versículos 2 y 6 hay una ilustración hermosa del servicio a Dios basado en el amor y no en el temor o en el simple deber. Y resulta que en el Éxodo, Moisés está dando las ordenanzas que estipula Dios. Y hay una ordenanza muy particular que dice que si un hebreo, un judío, compra a otro judío, a otro hebreo como esclavo, debía ser dejado en libertad tras 6 años de servicio. Es decir, en esa época había esclavitud entre los mismos judíos. Pero entonces si un judío compraba a otro judío como esclavo, ya que había pagado por él, lo debía hacer servirle solo por 6 años. Y al 7º año tenía que ser dejado en libertad. Ahora, dice el texto: si el siervo le dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, y no quiero salir libre, entonces lo que hará el amo es llevarlo ante los jueces y le hará estar junto a una puerta o junto a un poste, y el amo le horadará la oreja, le hará un hueco en la oreja con una lesna, y a partir de ahí será su siervo para siempre. Si ustedes ven, eso es una historia hermosísima. Es un tipo que era esclavo, y resulta que como era esclavo le tocaba servir 6 años. Y le tocaba servir 6 años por deber, porque tenía que cumplir su deber. Era esclavo y tenía que ser esclavo. Pero al año 7º podía irse libre. Pero resulta que en vez de quedarse libre, él dice: es que yo amo a mi amo y me quiero quedar junto a él y yo quiero seguir sirviéndole. Bueno, entonces vaya ante los jueces y le horadará la oreja con una lesna y será su siervo para siempre. Más o menos, como para poner una ilustración, el propósito de la libertad cristiana es que todos los creyentes hagamos lo mismo con este siervo, lo mismo que este siervo. No somos esclavos de cumplir la ley para ser salvos. Somos salvos por gracia, pero así como hizo este siervo, estamos llamados
a entregar nuestra libertad al Señor que tanto amamos. Eso es lo que pasa con la vida del cristiano. Somos liberados, y somos liberados ¿para qué? Para que, llevados por el Espíritu Santo, lo que más deseemos es entregarle a Dios nuestra libertad, porque lo amamos y porque sabemos que nos conviene mucho más su voluntad que la nuestra. Deseamos mucho más lo que Él quiere para nosotros que lo que nosotros queremos. Y entonces, en otras palabras, les estoy diciendo que los cristianos, los creyentes, renuncian de manera voluntaria a la libertad de servirse a sí mismos para convertirse en siervos permanentes de Dios. Somos como ese siervo, que nos abren los ojos y nos dicen, no, ya alguien pagó su fianza. Aquí la fianza era 6 años. Ya usted cumplió los 6 años, puede irse. Ya alguien pagó su fianza, queda en libertad. Ya Jesús murió en la cruz, queda en libertad. Pero resulta que nos damos cuenta de lo que hizo y somos el siervo que dice, no, yo no quiero irme. Yo amo a mi Señor y me quiero quedar junto a Él siempre. Y entonces entregamos nuestra voluntad, entregamos nuestra libertad y somos siervos permanentes de Dios. No hay otro camino, no es que hay algunos que sí lo hacen y otros no. Es que el cristianismo tiene un elemento interior, que es la presencia del Espíritu Santo. Y la real presencia del Espíritu Santo lleva hacia eso. A veces nosotros que somos más amigos del espectáculo que de otra cosa, nos encanta tener evidencia de la presencia del Espíritu Santo en que aquel impone manos y la gente se cae, en que aquel dice tal cosa y efectivamente se cumple. Claro, en todas esas cosas está el Espíritu Santo obrando en la iglesia y moviéndose entre nosotros. Pero en el sometimiento voluntario de nuestra voluntad a Dios, ahí se está evidenciando el Espíritu Santo en nosotros. En la permanencia, en la obediencia, no por temor, sino por amor, está evidenciándose la presencia del Espíritu Santo. Porque a veces no evidenciamos la presencia del Espíritu Santo, sino en la vida de aquellos que tienen ministerios públicos. Y no todos estamos llamados para eso. Pero resulta que la evidencia del Espíritu Santo está en entender que en la libertad cristiana hay algo en mí que, a pesar de que soy libre, no me lleva a querer agradarme a mí mismo, sino que a pesar de que soy libre, soy como el siervo que entrega su voluntad libremente. Esa es la obra de Jesús. Eso es lo que hace Jesús en nosotros. La obra de Jesús no altera la naturaleza moral de Dios. La obra de Jesús no cambió la ley moral. La obra de Jesús no cambió el deseo de Dios por la santidad de los seres humanos. La obra de Jesús nos capacita para vivir conforme a esas cosas, interior y exteriormente. Ya no solamente es un cumplimiento de conducta externa, e incluso es un asunto de intención del corazón. ¿Gracias a qué? A lo que vamos a estudiar dentro de 8 días, la presencia del Espíritu Santo. Dice el versículo 16, adelantándonos a lo que estudiaremos dentro de 8 días. Así que les digo, vivan por el Espíritu. Gracias a eso es que obedecemos por amor y no por temor, o no somos llevados a hacer lo que queremos. El motivo de nuestra obediencia no es la esclavitud, no es la esclavitud a un sistema gubernamental de leyes ceremoniales. El motivo de la obediencia del cristiano es única y exclusivamente amor. Eso es lo que pone un temor reverente. El temor de Dios es precisamente un temor reverente que nace en el amor. Un temor reverente en nuestros corazones, que es un amor y respeto total por la santidad de Dios. No es un temor a condenarme, es un amor y un respeto por la santidad de Dios y un deseo intenso por poder estar con Él y a partir de ello anhelar la santidad, anhelar vivir conforme a lo que Dios quiere para mí e intentar alejarme de lo que Él no quiere para mi vida. Esa es la libertad a la cual Dios ha llamado a todo aquel que confía en Jesús para salvación. Finalmente,
El versículo 15 dice, pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Si ustedes ven, para terminar, Pablo nos da un nuevo propósito de la libertad cristiana, que es el lado inverso del segundo. Ahorita nos dijo, utilicen la libertad para servirse unos a otros con amor. Ahora nos da el lado contrario a eso. Nos dice, cuidado, porque si ustedes se siguen mordiendo y devorando unos a otros, pues se van a terminar destruyendo. Lo que plantea aquí Pablo es, recalca la necesidad de que los cristianos usemos la libertad para servirnos unos a otros. Y nos da una advertencia. ¿Qué es lo que pasa cuando no nos amamos y no nos servimos unos a otros? Sírvanse unos a otros, nos acaba de decir. Amen a los demás como a ustedes mismos. Y ahora nos está diciendo qué es lo que pasa cuando no hacemos eso, cuando no nos amamos, cuando no amamos a los demás y cuando no servimos a los demás. ¿Qué es lo que pasa? Pablo lo dice en una palabra, ustedes se vuelven destructivos. No está diciendo únicamente ustedes están aquí para ser felices. No está diciendo ustedes están aquí únicamente para hacer sus vidas muy agradables. No está diciendo ustedes están aquí únicamente para cumplir sus sueños. Está diciendo ustedes están aquí para ayudar a los demás a tener buenas vidas. Ustedes están aquí para amar al otro. Ustedes están aquí para servir al otro. Y todo lo que sea distinto a eso es ser destructivo. Al punto de, Pablo aquí lo dice con unas palabras asociadas a conducta de animales salvajes, al punto de morderse y comerse unos a otros. Si ustedes siguen mordiéndose y devorándose, van a terminar destruyéndose. Dos animales salvajes que se están enfrentando por sobrevivir. Se muerden, se comen, se devoran. Eso es lo que pasa con esa tal idea de libertad desde la arbitrariedad egoísta. Dos personas que están viviendo para sí mismos. ¿Qué hacen? Muerden y devoran y se comen a los demás. Los destruyen. Y ninguna sociedad es posible desde esa idea de libertad. Y el Evangelio no nos habla de esa idea de libertad. Desde la idea de entendernos como animales que nos dejamos llevar por nuestros deseos y por nuestras ansias de una propia conveniencia. Todos sabemos y el mundo sabe que la libertad personal no puede ser ilimitada. Hasta la sociedad más libertaria reconoce que es imposible sobrevivir si cada individuo hace lo que quiera, si cada individuo tiene derecho de pasar por encima de los demás. Si podemos hacer lo que nos apetezca por gratificar nuestros propios caprichos, por conseguir nuestras propias ambiciones, siempre es necesario restringir hasta cierto punto. Lo que Pablo aquí está planteando es nuestra restricción, no es un código de leyes ceremoniales, nuestra restricción es amor. Nosotros nos regimos por cierta conducta, nosotros procuramos cierta conducta, procuramos tener un cierto estilo de vida por amor. Y la falta de amor lleva a la destrucción. Amor a Dios y amor a los demás. Jodido, claro. Si usted se revisa hoy en día y piensa, si usted ama al otro como a usted mismo, muy seguramente va a decir, me falta un montón, muy jodido, porque es que pusieron la vara muy alta. Amarnos como a nosotros mismos, y estamos en un mundo que por todas partes nos lleva a gratificarnos, a cumplir nuestros sueños, a ser la clase de persona que hemos soñado, a ser más exitosos que los demás, a tener más que los demás. Y ahora nos están diciendo, desees para el otro, ame al otro como a usted mismo. Jodido, claro. Entonces, la idea de que el Evangelio de la Gracia y la obra de Cristo Jesús lleva a parámetros morales bajos es una plena incomprensión de lo que es el Evangelio. Somos salvos por gracia y eso es lo que nos da libertad, y para ser libres nos liberó Cristo. ¿Pero qué es la libertad?
muy seguramente ya tenemos claro que no tiene nada que ver con ceñirnos a un sistema legalista, creyendo que tenemos que hacer cosas para ser salvos, porque eso es considerar que la obra de Jesús no es completa, pero tampoco tiene nada que ver con hacer lo que nosotros queramos. No usen la libertad como ocasión para la carne. La libertad entonces tiene que ver con entender por primera vez que tengo limpieza completa, que no tengo deudas, que Jesús lo pagó todo por mí y que no soy merecedor de eso. Y soy libre, completamente libre. Y encontrarme con eso de tal manera que lo único que yo quiera hacer es lo que hizo aquel siervo. Yo me quiero quedar con mi Señor. Yo quiero entregar mi voluntad aquí. Si hay algo de libertad que yo tengo, quiero utilizar mi libertad para rendir mi vida y mi voluntad a Dios y hacer lo que Él quiere hacer de mí, que tiene todo que ver con la ley moral, con el proceso de santificación que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. Para concluir, esto que Pablo nos ha mencionado sobre la libertad podríamos relacionarlo con tres principios. Pablo aquí nos ha acabado de hablar de la libertad cristiana en relación a nosotros mismos. No utilicen la libertad para hacer lo que ustedes quieren. Nos habla de la libertad con respecto a los demás. Utilicen la libertad para servirse los unos a los otros. Amen a los otros como a ustedes mismos. Y con relación a Dios, la obediencia a Dios. Entonces, podríamos concluir que la libertad verdadera de la que nos habla el Evangelio produce dominio propio, produce servicio hacia los demás y produce obediencia a Dios. A eso es a lo que hemos sido llamados en libertad, que no tiene nada que ver con la idea de hacer lo que yo quiera porque soy salvo por gracia, hacer lo que yo quiera porque de eso no depende mi salvación. Esa obra que hizo Jesús nos llamó al dominio propio, al servicio a los demás y a la obediencia a Dios. Hemos sido llamados a la libertad, no solo algunos, todos los cristianos hemos sido llamados a la libertad. Y esa libertad que está basada en la obediencia por amor, cruza por encima esos dos ríos que distorsionan la idea de libertad, el legalismo y el libertinaje. Muy seguramente si Pablo nos ha repetido tanto, para ser libres los liberó Cristo, o como nos acaba de volver a repetir, les hablo así porque es que ustedes han sido llamados a ser libres. Es porque muy seguramente solemos quedarnos en uno de esos dos ríos. Ahora, pues cada uno de nosotros está llamado a revisar un poco en dónde es que me estoy quedando y a qué es que me estoy haciendo esclavo. Me estoy haciendo esclavo de un sistema religioso que me está haciendo pensar que mi propia obra puede llevarme a la salvación y no estoy sirviendo y siendo obediente por amor, sino por temor. O estoy en ese río de que considero que mi vida es para satisfacerme a mí mismo, en ese río en el que considero que lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo siento, son el centro de mi existencia. Y Dios no está ahí entonces en ese centro. Muy seguramente esta reiteración que nos ha hecho Pablo y que nos hace la palabra es porque solemos quedarnos en alguna de esas dos orillas, o el legalismo o el libertinaje. Para ser libres nos liberó Cristo, porque el que esté en uno de esos, pues puede que parezca estar en libertad, pero ambos llevan a la esclavitud. Vamos a orar.